Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Este email no es un email, este es un vídeo para ti, Ismael, que sé que nos estarás mirando. Cristian San Martín de Flux Sommelier, Alba Cardona, sommelier de Gourmet Hunters, Claudio Comella, director de operaciones de Gourmet Hunters, y esto recuerda que es el show del vino sin caspa, más salado. Nos gusta el vino, nos gusta el comercio y el bebercio, y hoy nos vamos con Road Runner, Correcaminos, uno de sus muchos vinos de Ismael Gonzalo. ¿Sí? Ismael Gonzalo. Sí, fundador, los que sabéis, exfundador de Ocean, y que ahora se siente libre y hace vinos libres. Rueda y auténticos verdejos, hace muchas colecciones de vino, hace Sin Rumbo, hace Microbio Rack, bueno, pues que antes hacía vinos cargados de más clasicismo, de madera, de expresión, ¿eh? Entiendo. Y ahora se centra en conducir la fruta y no intervenir lo mismo. Bueno, y en idear unos nombres de etiqueta que son excepcionales. La resistencia activa contra el marqués. Sí. Sin nombre, sin rumbo. Sí. La hostia. Y las etiquetas son muy bonitas. Bueno, microbio, micro porque es pequeñito el proyecto, bio porque hace vinos dinámicos, y microbio pues de microbio. Porque son los bichitos que están en el campo, las micorrizas, que hacen que estos vinos sean como son. Y como podéis ver, hace una versión Roadrunner, Correcaminos 2019, en blanco y en rosado. Hoy, Abril, hemos traído el blanco, que si enfocas, ¿puedes enfocar bien? Que se vean, que se vean los sedimentos. Sí. Está muy bonito. ¿Sí? Bueno, en total yo creo que Ismael puede hacer 60.000, 70.000 botellas al año. De aquí podrá hacer unas 5 o 6.000. Y vamos a darle Gardela con 13 grados, año 19, que sea. Y no sé, Alba, ¿qué nos cuentas un poco? Bueno, yo quería entrar un poquito en la línea de en España, ¿quién no conoce un verdejo? Todos conocemos el verdejo, el aroma tropical, así un poquito de piña, el punto S, amargoso al final. Quien sea ultra fanático del verdejo, que solo va al bar a pedirse verdejo, este quizá no es vuestro verdejo. Bueno, yo cuando empecé a probar esto, que me lo dieron a ciegas, dije, ¿esto es verdejo? Sí, sí, es que esto es como se hacía el vino ancestro, los abuelos, etc., ¿no? Entonces, tal vez el verdejo que hemos aprendido hasta ahora, lo que tenemos en la memoria, son levaduras seleccionadas, es ir a buscar, bueno, pues ese punto tropical, ¿no? Cuando el verdejo pues es una variante muy austera, es muy poco aromática, y bueno, y aquí Ismael, pues yo creo que desde el año, creo que es año 15 que empieza a hacer proyectos suyos. Esto sí que aquí sí que es reducción, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que...? Bien. Ahí viene, ¿no? Sí, sí. Me viene, ¿cómo? ¿Me viene? ¿Espárrago? No, ¿cómo se llama este destilado? Mierda. No me salga, ¿Calvados? Calvados, exacto. Calvados de manzana. Destilados. ¿Sí? Joder, sí. Huele a calvados, Mierda. a saco. Ahora parece ¿Sí? que ahora me voy a ¿Sí? quedar un payaso de estoy que me da. No, huele. Sí. Os Huele lo juro, mucho te lo juro calvados. que iba a decir calvados, destilados, os lo juro. Sí. Calvados. Bueno, técnicamente, para el que es bebedor de vino, es un vino que es seco en nariz, es muy poco aromático, va más sobre manzanas, Manzanas, sidra calvados, sidra calvados, pero etc. más destilado, incluso de nariz, A mí me nota que yo soy muy fan del Jura, y a mí hay algunos vinos de Ismael que tienen esta parte oxidativa un poco que me recuerda un poco el Jura, Es bueno, así está secote, bueno, todo el rollo. me gusta. Muy interesante. Esto es un verdejo, ¿eh? Tiene incluso como fuerte. como cremosidad. Sí. Año 19, por lo que le digo, año seco, maduro. Año 17, Ismael, comentabas que tuviste problemas de heladas, cosecha tirada, se perdió casi un 80% de la cosecha.
Curioso, está bueno. Tío auténtico. Tiene notas también como hasta de pastelería, como si te estuvieras tomando la copita de calvados con... Sí. Un poco Sí. una manzana al horno, pero sin nada de azúcar. Una manzana al horno Austera. muy seca y muy austera. Una manzana al horno en la Muy que no le auténtica. he puesto nada. Una manzana al horno muy... La manzana al horno, sin nada. Pues yo esto me lo comería con un queso, con un conté, con un Beaufort, con algo de chura. Sí, Porque pues, tiene la sequedad, bueno. tiene la rusticidad del chura. Porque Esto te- en mi vida porque- hubiera dicho que es España. A ti te gusta que te... Sí, es cierto que parece un vino francés, sí. A ¿Ah? ti te gusta que te estire el buque este Me encanta. cuando te comes el cóctel y Me encanta. se te queda a ti Sí. la boca sucia. pero- Que yo, que soy muy partidaria y muy fanática de los maridajes así más geográficos, pues estamos con el Verdejo, la zona de Nieva, y ahí se estila mogollón las clásicas menestras de verduras, y yo creo que esta combinación es algo que hay que probarlo. Cardos, borrajas con almejas, me unas parece piparras. una combinación espectacularmente bien encontrada para este vino, lo que se me hace a mí ahí también. O unas verduras al vapor, unos guisantes, alcachofa, zanahoria, exacto, ¿sabes? Eso, sí, guisantes, sí. alcachofa, Sí. zanahoria, un poquito de cebolla, ya está. Y judía verde también, o judía Sí. verde, así, todo junto al vapor y ya está, ¿eh? No hace falta ni que sea... Sin más, sin pretensiones, Sí. austero como el esto, vino, como el correcamino. como el vino es, ¿eh? Unas verduras buenas, al vapor, verdes, azahar y cebolla, ya está. De puta madre con esto, seguro. Es verdad. No, bueno, yo no... Pues No, otra no, vez, pues ya- yo no había probado nunca un verde así. Y como nos vamos de tiempo, Cristina, Alba, Está muy bueno. yo te saludo. Está muy bueno. Kaplan, Muy interesante. Ismael, si algún día Es verdad. nos das la ocasión, vendremos contigo a grabar y que nos cuentes un poco qué es lo que haces y cómo bien te lo pasas. Alba comentaba viendo una foto por imágenes y se te ve feliz, ¿no? Se te ve muy feliz y me encantaría estar en tus viñas tomando una copa de vino contigo porque pareces un hombre fenomenal. Bueno, yo no te conozco de nada, Ismael, pero me está entrando ganas de hacerlo. Bueno, despedimos conexión. Hasta luego.